Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este filósofo ignorante del 8 de mayo de 2024. Ustedes son tal vez demasiado chicos y demasiado chicas, pero había una película por allá a fines de los 70 que se llamó Solos en la Madrugada y que hacía referencia a un programa llamado Solos en la Madrugada, que conducía un joven José Sacristán. Y en cierto sentido estamos solos en la madrugada porque hoy Patti está engripada, no nos puede acompañar o nos estará acompañando del otro lado del receptor, pero José Sacristán decía también, solos en la madrugada, no estamos solos. No estamos solos el día de hoy porque, entre otras personas, nos acompaña Diego, como siempre, pero además hoy nos acompañan dos amigos que en breve, dentro de algunos minutos, develaremos y develarán ellos mismos y ellas mismas su identidad a través de un nuevo segmento que tiene este programa. Hoy vamos a estar presentando otra novedad que le dimos el nombre. Vamos a dejarlo en suspenso también el nombre porque tenemos una presentación para eso. Pero antes, Diego, presentá a los conductores de este programa. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Una de las cosas que nos motivó este año a retomar el filósofo ignorante, y en este caso en su quinta temporada, es la posibilidad de hacer cosas que nos hacen bien, de hacer cosas que nos disfrutamos, y dentro de ese disfrute hacer cosas con personas que admiramos, personas que hacen lo que hacen muy bien, y yo admiro a las personas que hacen cosas que yo no puedo hacer o que siento que las hacen de forma más sencilla que yo. Y en ese mismo tren es que nos damos el gusto de tener distintos segmentos, como fue el martes pasado, el segmento Pico a Pico, donde hablamos mano a mano, en esa movida de jugar al truco, pero en lugar de hacer una redondilla, quedar mano a mano con el interlocutor del otro lado, y lo hicimos con Rómulo Martínez Chenlo. Y hoy damos lugar a otro formato, un formato que privilegia la discusión, un formato que privilegia el intercambio y que en realidad no lo habíamos llevado adelante en las temporadas anteriores de este programa y nos damos el gusto hoy de hacerlo. Y Diego nos va a presentar cómo se llama este segmento. Bueno, bienvenidos al banquete. Si lo ven muy complicado entrenar, soy playboy que vomitaba la pantalla argentina. Afirmando un amigo de todo para poder pagar. No vayan a confundir a Diego con Chizo, que es el cantante de La Renga y que presentaba El Banquete. Referencia bastante obvia dentro de la filosofía al intercambio y a la discusión. Y bueno, vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy. A mi izquierda se encuentra Fernanda Diab, grado 3, Facultad de Humanidades, y Magíster Fer. ¿Y qué más?
Bueno, ¿de la vida o de la ganas. Actividad académica? De lo que tengas ganas Mi vos. formación inicial es en profesorado de filosofía. Hice el IPA hace ya muchos años. Mi carrera en la filosofía comenzó allí. El año que viene, 30 años o este creo, ya 30 años en estas cuestiones. Y desde hace un tiempo abocada exclusivamente a la actividad universitaria. Soy docente con dedicación exclusiva en la Universidad de la República, trabajo en el Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y si bien no creo que uno sea solo aquello en lo que trabaja, ocupa un lugar importante, ya casi parte de mi identidad. Durante mucho tiempo les decía a los estudiantes no tengan temor de decir, ¿no?, en secundaria, que no les gusta la filosofía, porque yo no soy la filosofía, pero digamos que forma una parte muy, muy importante de mi vida. Y bueno, y mi familia también. Yo agregaría ese dato que no es la primera vez que estás en El Filósofo Ignorante. Es cierto. Muchas gracias por renovar la confianza. Al contrario, es un placer y es un placer en realidad estar con dos compañeros de carrera. ¿Qué años, épocas? ¿Qué épocas? Antes de entrar al estudio estábamos recordando a viejos profesores. ¿Qué corredores? ¿Qué esos corredores si hablaran de la facultad, no? Y a mi derecha está Ricardo Marquicio, doctor en Filosofía, grado 5, Facultad de Derecho. ¿Y qué más? Ricardo, y en de qué más vos podés decir lo que querés, ¿no? Bueno, bueno, soy hincha de Wanderers, por ejemplo. Y tengo algo en común con Rubén Martínez Chenlo. Soy de Florida. Ah, sos de Florida. Soy de Florida. Ese es un data que no... sí, para mí es como bastante relevante ser de Florida. Y bueno, primero que estoy muy contento de estar con dos amigos y personas que me traen tan lindos recuerdos, ¿no? Y tantas referencias conjuntas, ¿no? Y bueno, lo lindo que es discutir ideas, ¿no? Bueno, eso es una especie de paraíso perdido en estos tiempos, ¿no? Y entonces yo estoy muy contento de estar acá, básicamente. Sería lo que tengo que decir en este momento. Esa alegría la compartimos. Y la idea del banquete es que podamos discutir cosas que tengan que ver con la coyuntura. Eso en la filosofía no se acostumbra demasiado. Nos solemos alejar bastante de la coyuntura, y de hecho podríamos poner aquí este problema que sería si la filosofía dedicarse solamente a sus problemas o si hay formas filosóficas de abordar los problemas. Pero eso sería como otra discusión que nos podría llevar 2 o 3 programas en sí mismos, así que no la vamos a dar. Y entonces, en realidad, la discusión que queremos dar tiene que ver con las encuestas, que son algo que tiene que ver con la coyuntura, porque estamos en año electoral, y tiene que ver también con lo que es la política partidaria, sobre todo. Y quiero decir... lo que pusimos como tema es una pregunta, y es si las encuestas electorales le hacen bien a la ciudadanía, si le hacen un bien a la ciudadanía. Como toda pregunta, tiene supuestos. Allí yo creo que uno puede identificar 2 o 3 supuestos, pero ya meterme en esos supuestos sería ir al grano de la discusión, así que yo daré la palabra a uno de ustedes dos, el que rompa el hielo. Sí, lo que quiero apuntar, que en este caso estamos hablando solamente de encuestas de carácter electoral, porque bien hay otro tipo de encuestas, como las que hace el INE, las encuestas de hogares, las que nos proveen, por ejemplo, de datos sobre la pobreza, sin ir más lejos, pero no nos estamos refiriendo a esas acá, sino estrictamente a las que hoy por hoy ocupan en buena medida los medios de prensa. Semana más, semana menos, están por allí. Voy a la izquierda con Fernando, voy a la derecha con Ricardo para arrancar. Fernando. Bueno, gracias. Ya adelantaste algo tú y no sé si eso me censura en cuál era mi planteo de arranque, pero que tiene que ver con cuál sería la mirada filosófica del asunto. Porque la pregunta sobre cuál es la incidencia o cuál es la importancia o qué lugar tienen las encuestas en la ciudadanía
puede conllevar a realizar afirmaciones que tengan que ver con estudios empíricos. Es decir, uno podría hacer un estudio sociológico, hasta un estudio de psicología de la acción, que nos conduzcan a identificar, bueno, previo a una encuesta, cuál es la voluntad expresa de alguien acerca de su opción política, y después de las encuestas, cuánto esto transforma esa opinión, de qué manera incide en los resultados finales, y eso implicaría hacer estudios de tipo empírico, ¿no? Sociológicos, bueno, con metodologías, que no es el perfil que nosotros tenemos, en lo que nos especializamos. Claro. Otra opción sería la opinología pura y dura, ¿no? Bueno, a mí me parece que incide mal, que no le sirve, que no funciona. Y bueno, podemos llegar a caer en eso, nadie está a salvo de realizar afirmaciones de este tipo, pero se supone que nos convocaron para dar un punto de vista formado, o por lo menos que pretende serlo, con respecto a la cuestión. Entonces, ¿cuál sería esa perspectiva o cómo habría que abordar este tema para que se constituya un asunto filosófico? Es decir, ¿dónde está el problema filosófico? Y allí lo que a mí me interesa más es tratarlo desde el ámbito de la filosofía política, y sin duda hablar de encuestas, elecciones y ciudadanía nos conduce necesariamente a hablar de democracia. Y desde el punto de vista de la filosofía política, la teoría de la democracia, la cuestión de la democracia, es una cuestión en la que nosotros tres hemos estado inmersos en la investigación. Entonces, un poco pensar eso. ¿Desde qué perspectiva democrática? Yo sé que en esto Ricardo ha trabajado muchísimo sobre algunas cuestiones relacionadas con los modelos democráticos, pero bueno, en filosofía política no hay un solo modelo de democracia, sino que la democracia está atravesada por distintos marcos teóricos. Entonces habrá una democracia liberal, una democracia más de mercado, pensada en términos de mecanismos de mercado, una democracia republicana o una socialdemocracia. Es decir, hay distintos enfoques. Entonces, entendiendo que hay distintos enfoques de la democracia, lo que me resulta interesante como punto de partida es pensar qué lugar se le da o qué visión de la ciudadanía se tiene cuando se utilizan encuestas. Es decir, hay una concepción de la política exclusivamente partidizada, por ejemplo, o se entiende y se concibe la política como algo más amplio, como la participación ciudadana, el estar involucrado en los asuntos públicos, en asumir un punto de vista imparcial con respecto a un bien que trasciende el bien de cada uno, o de su grupo más cercano. Eso por un lado, o sea, qué ciudadanía, qué rol ciudadano, qué papel tiene la ciudadanía, qué lugar tiene la participación, por qué es tan central el momento de las encuestas y el momento de la votación, qué pasa el resto del tiempo, es decir, en los periodos, cuánto utilizamos la credencial, que es nuestro documento para poder estar habilitados para realizar esa acción. El resto del tiempo no somos parte de esa ciudadanía. Entonces creo que la respuesta a qué lugar tiene o qué valor tiene para los ciudadanos y las ciudadanas las encuestas tiene que ver con el lugar en que nos paramos y cómo pensamos la democracia. Luego podemos ser muy pragmáticos y pensar, dada el funcionamiento actual de la democracia, tal y como se nos representan nuestras instituciones, cómo percibimos a las encuestas. Entonces, simplemente para avanzar, voy a decir que no le veo demasiada utilidad a las encuestas en cuanto a ofrecer los elementos que yo creo que tiene que tener la ciudadanía para ser una ciudadanía fortalecida. Es decir, me parece que las encuestas forman parte de lo que sería una especie de tecnopolítica o de todas esas parafernarias que están alrededor de ella, ¿no?
la publicidad, el marketing, las encuestas, sumaría. Creo que en un segundo momento vas a tener que profundizar en esto de ciudadanía fortalecida. Exacto. Y la tecnopolítica, porque me parece que hacen mucho a esta visión que estabas mencionando. Ricardo. Bueno, Fernanda presentó el problema de manera impecable, así que yo voy a hacer pie en las últimas cosas que ella dijo para continuar un poco el razonamiento. Nosotros tres somos personas que nos interesa la democracia en el sentido más robusto del término. Somos personas que nos preocupamos por el buen ciudadano, ¿no? Somos probablemente tengamos a Sócrates como uno de nuestros héroes, y entonces, bueno, hay un ideal de democracia con el cual podemos estar en desacuerdo en algunos aspectos finos, pero probablemente compartamos la idea de que la ciudadanía como ideal requiere ciertas virtudes, requiere un ciudadano preocupado por la justicia, requiere un ciudadano que pueda adoptar una perspectiva de la imparcialidad, inclusive adoptar decisiones que a veces son contrarias a sus intereses, digamos, en función de una idea del bien común. Por lo tanto, eso implica virtudes como la reflexión también y la deliberación. En fin, probablemente estaríamos de acuerdo en muchos aspectos de un ideal de democracia. El problema es que el mundo real no es exactamente así. Y yo siempre recuerdo, cuando a mí me empezó a interesar bastante la democracia deliberativa, leía a John Elster, un autor bastante relevante en ese campo, que decía así, nos preocupa la buena sociedad, pero el problema es que no podemos hacer de cuenta que vivimos en la buena sociedad. Entonces tenemos que aceptar que el mundo no es exactamente como nos gustaría que fuera, o dista muchísimo de como nos gustaría que fuera. Entonces, ¿cómo es la política real? Yo creo que la política real se explica bastante bien por otra teoría democrática, que es la de Joseph Schumpeter, ¿no? La política real es una competencia de líderes por una especie de mercado, por un mercado político. Es decir, la democracia del mundo real es el sistema que permite que cambie el grupo, la élite gobernante, cada un cierto periodo de tiempo sin necesidad de violencia. O sea, básicamente, en forma cruda, es eso. ¿Eso es lo que nos gustaría que fuera? No. Repito, somos socráticos, pero en el mundo real las cosas funcionan así. Entonces, creo que dos tipos de reduccionismo son equivocados. Es decir, hacer de cuenta que solo es relevante el mundo real no es cierto. Es decir, me parece que como ciudadanos podríamos intentar mejorar las cosas, podríamos contribuir de ciertas maneras a que las procesos mejoren, pero tampoco podemos hacer de cuenta que no existe el mundo real y que, digamos, uno tiene que actuar de una manera como si viviera en un mundo ideal. Las encuestas, digamos, podemos hablar después cómo las encuestas pueden repercutir tanto en el mundo ideal como en el mundo real. Claro. Mi respuesta corta es que no creo que las encuestas dañen al ciudadano. Eso me parece que es más complicado que eso. No creo que hagan mal en sí mismas a la ciudadanía, pero obviamente tienen efectos bastante disfuncionales en muchos casos, ¿no? Y también hay una cierta sobreestimación de las encuestas en términos, porque no habría que olvidarse que las ciencias sociales no son ciencias, digamos, en el sentido más fuerte del término, y que, digamos, sus modelos de predicción no son exactamente perfectos. Entonces, hay un problema donde no solo es la encuesta, sino la confiabilidad y la credibilidad de las encuestas. Entonces, sobre todas esas cosas también podemos hablar cómo impactan en estos problemas, ¿no? Sí. Mientras Ricardo hizo un gran esfuerzo por no hacerse odiar del todo por los cientistas sociales, de acuerdo a las palabras que intentó elegir con muchísimo cuidado. Pero yo veo que ellos mismos ven los problemas. Sí, yo creo por lo menos que en varios casos hay una conciencia, hay una honestidad a ese respecto que es muy bienvenida, me parece. Yo iba por lados bastante similares a los de ustedes, y evidentemente esto no es coincidencia en esta cuestión de que la propia pregunta está formulada desde un lugar que tiene determinados supuestos, y este es ya el hecho de pensar en la idea de un bien al ciudadano, quiere decir que estamos pensando también en términos ideales y que hay algún bien detrás que, bueno, no hemos definido y que de alguna manera tiene que ver con esa democracia ideal a la que refería Ricardo, que con ciertos matices, tal vez en mi caso defienda más una idea de democracia republicana, altamente participativa, pero ciertamente no es la que estamos viviendo. Y en eso me encontraba hoy releyendo, por otra cosa que no tiene nada que ver, la condición humana de Hannah Arendt, ¿no? Y esta idea que ella trae
siempre remitiéndose, siempre no, pero remitiéndose muchísimo a la polis griega y remitiéndose muchísimo a la ciudad de Roma, a este quebrantamiento que existió en la sociedad moderna entre el espacio público y el espacio privado. Y el auge de lo social, que ella entiende se da después de la Edad Media y que de alguna manera tiene su momento, su pináculo de gloria, si se quiere, en la sociedad de masas. Yo lo que me preguntaba además es si las encuestas podrían funcionar en otro escenario que no fuera la sociedad de masas. Es decir, yendo un poco a la realpolitik que mencionaba Ricardo, o esta democracia de mercado que vos decías, Fernanda, de alguna manera hay una sociedad de masas que permite que podamos modelar sobre muestras realmente pequeñas, porque si uno analiza las encuestas que hacemos acá en Uruguay, 500 personas suele ser a nivel nacional una muestra, dicen, representativa. Y eso supone cierta... bueno, voy a traicionar a Hunter y voy a traicionar a Arendt y decir cierto accionar, no sería acción para ella, pero cierto comportamiento homogéneo de la población de acuerdo a su lugar socioeconómico en la población. Y esto que me llamó poderosamente la atención, porque ¿qué es lo que me llama la atención? Que es, bueno, ¿dónde queda el lugar para el pensamiento que mencionabas vos hoy, Fernanda, en El Ciudadano? Es decir, esa toma, si se quiere, de distancia respecto a su rol, a la partidización de la política y a ese pensamiento en el bien común que mencionaba Ricardo, ¿no? Porque si la encuesta puede medir las preferencias de ese modo, y supongamos, más allá de los sesgos, errores y márgenes que puedan existir respecto a la distancia entre la realidad y lo que la encuesta marca, bueno, esto ya presupone un tipo de ciudadano. Digamos, la propia encuesta presupone un tipo de ciudadano que de alguna manera se va replicando o tiene un comportamiento más bien de carácter homogéneo y que de alguna manera parece tener un rol de cierta pasividad respecto a lo que ocurre, es decir, ser receptor de determinados mensajes para utilizar esa credencial cada 5 años y que eso parezca ser el momento democrático en el cual vivimos y no ir más allá. Por eso me interesaba mucho lo de la tecnocracia y la ciudadanía fortalecida. Sí, totalmente. Esto que estás diciendo me hace avanzar un poco más en mi estimación y ya no afirmar solamente que no es algo bueno por per se, sino involucra riesgos mayores por todo lo que conlleva en estos supuestos que vos planteaste. No creo que todas las encuestas sean iguales, pero algunas que conozco, en las preguntas que refieren a la opción política, van junto con otra cierta cantidad de preguntas relacionadas con otras cuestiones de consumo, por ejemplo, de consumo de productos. Ajá. Es decir, son muy amplias. Entonces, ¿cuánto de pensar en el ciudadano como consumidor hay en esto? Lo que tú decías, bueno, expresan preferencias. ¿Qué tipo de preferencias son las que expresan? Preferencias que se suponen que ya están configuradas y que al expresarse en una encuesta reflejan lo que la persona va a hacer en el momento mismo. O que van a generar ciertas estrategias o de marketing, de propaganda o de uniones de unas y otras opciones para modificar algún tipo o tener alguna incidencia en el resultado final. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde están las convicciones? En caso de que esas preferencias refieran
a concepciones sobre la realidad, la economía, el ser humano, la educación, la política misma, las políticas exteriores. ¿Dónde están las convicciones acerca de eso, no? ¿Dónde está el compromiso de esa persona con el programa que va unido a ese candidato o esa candidata que pretende votar? Bueno, parecería que hay una brecha y no hay en ese tipo de preguntas o en ese tipo de mecánica un asumir que estamos ante un sujeto capaz de votar o tomar decisiones en virtud de sus elecciones. Entonces ahí es esta brecha entre el ideal y cómo funcionan las cosas. Creo que hay algún tipo de estudio empírico, algún tipo de investigación que sistematiza un poco las respuestas sobre por qué votaría, y uno se asombraría. Es decir, en los ideales que nosotros manejamos, sin ser este modelo de democracia como mercado que asume que el ciudadano es una especie de consumidor que efectivamente elige, ¿no?, entre preferencias que vaya a saber cómo se conforman en uno. El resto de los modelos asumen que somos sujetos racionales y que tomamos decisiones en virtud de ciertas convicciones, ideales, ideología o lo que fuera. Y uno se asombraría los mecanismos. O sea, si no, no funcionarían las encuestas. Claro. Es decir, lo que las encuestas, las estrategias de la tecnopolítica, es decir, de toda esa parafernaria o esas estrategias que aparecen, ¿no?, y resurgen, ¿no?, el apelar a lo visual, las imágenes, cómo le saco la fotografía, qué jingle utilizo. Bueno, eso apela a algo que es lo emotivo, que está allí presente y que muchas veces contradice ese ideal que tenemos del ciudadano racional. Lo difícil en esto es no asumir una posición cínica, le llamo yo, ¿no? Esa posición de, bueno, la gente es así, es irracional, tomamos decisiones desde el estómago, desde lo que nos cae bien, o tenemos identificaciones aspiracionales, entonces como queremos parecernos más al de tal clase, tratamos de evitar aquel que no se viste tan bien o que no habla como yo quisiera hablar. ¿Cómo no asumir un lugar cínico y ver esto como un juego, la política? Yo creo que todas esas estrategias, el marketing, el uso de las encuestas, tienen que ver con una concepción instrumental de la política, de concebirla como un instrumento meramente de poder y no como un fin en sí mismo, en el sentido de que es un espacio, el de la política, más allá de lo político partidario, en donde nos realizamos de alguna forma, o sea, donde encontramos una contención humana, por ejemplo, ante ciertas frustraciones o ante situaciones de crisis, de salud o de lo que sea, y donde encontramos nuestro lugar para, por ejemplo, ser felices. Estamos lejos de eso. Entonces, uno podría pensar, bueno, un ciudadano para una democracia fuerte sería aquel que está bien informado, ¿no?, que tiene una buena formación. ¿Las encuestas informan? ¿Qué ofrecen? ¿Qué elemento agrega a la ciudadanía que va adelante tal candidato o va atrás, o que si gana uno y llegan a un balotaje, va a ganar el otro? ¿Qué agrega con respecto a lo que necesitamos para... y qué queda cuando termina ese ciclo electoral de eso? Yo sé que Ricardo se debe estar muriendo por contestar, pero me parece que esto que decís tiene mucho que ver con la canción que vos elegiste. Porque quiero decir esto también, a cada uno de los invitados se les dio el derecho de elegir una canción. Hicieron los deberes en una forma que me pareció notable, porque creo que además cada una de esas canciones merece por lo menos una mínima, no sé si explicación, pero sí introducción de estoy en desacuerdo con los prólogos en el arte. Pero si te preguntara por qué elegiste la canción, así en 10 palabras. Amo a Fernando Cabrera. Sí. Y estaba perdida en la selección.
y tiene mucha influencia en mi casa, y le dije a mi esposo, decime una de Cabrera que tenga que ver con la democracia. Y me acordaba de una que utilizo en el curso de elementos de filosofía política, que es sobre las guerras civiles en Uruguay, cómo se conformó la historia del Uruguay, que a Cabrera le gustan mucho y son unos temazos. Y no me acordaba de este tema y me pareció fantástico, sobre todo una frase allí entre las primeras que afirma, que es casi como una declaración de principios republicanos. ¿Cuál sería? La democracia no es elecciones, ¿no? Me acuerdo de memoria. No, que no se trataba de memoria, no tenía por qué ser literal. Que la democracia es algo más que eso. De la mano de Fernanda escuchamos a Fernando Cabrera de Las Contradicciones. A las cosas por su nombre vamos a llamarle ahora, que aunque siempre hay más campanas, la verdad es una sola. Al pan, pan y al vino, vino, porque a veces no es lo mismo democracia que elecciones, realidad que realismo. A las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. La ley es tela de araña, no es pareja al dar chicote, que al bicho chico lo engancha, pero el grande pasa el trote. La ley como las cruceras muerde siempre al pie descalzo. El que no tiene padrinos muere infiel y abandonado. La justicia verdadera la seguimos reclamando. Su nombre vamos a llamar ahora. La patria se hizo a caballo, me enseñaron en la escuela. Y está apretada en los bancos y el campo es pura tapera. Me dicen que soy de afuera porque soy del interior. Si la patria es una sola, ¿por qué la parten en dos? No digan que voy pa' afuera cuando voy pa'l interior. Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos el sensacional entretenimiento, el que piensa pierde. Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar, así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante, que comience la función. Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio. Los sábados a las 9 horas. Colombia, lo que arde, es el nombre del ciclo de lectura que tendrá lugar en el espacio cultural Guarida de mayo a noviembre. En este ciclo leeremos y reflexionaremos la obra de autoras y autores colombianos que narran el horror. Es un encuentro mensual, el segundo martes de cada mes, de 18:30 horas a 20:30 horas. Iniciamos el 14 de mayo con la novela La Perra de Pilar Quintana, Premio Alfaguara de novela. Por más información, comunícate al 092-233-459 o al Instagram de Guarida, guarida_hoy. Vida universitaria. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República resolvió promover acciones para apoyar las prácticas de internacionalización de las universidades públicas argentinas. El Servicio de Relaciones Internacionales de la UDELAR presentó una serie de acciones para fortalecer la cooperación y las experiencias de movilidad a través de su presidente Gonzalo Vicci. La medida va en consonancia con la declaración del Consejo Directivo Central, aprobada el 2 de abril, donde se expresa preocupación por la delicada situación del sistema universitario público argentino y de su sistema científico, y se hace explícita la solidaridad con las universidades públicas argentinas. Más información en udelar.edu.uy.
el autor del método Borges en Montevideo. El aula magna de la Facultad de Información y Comunicación recibe a uno de los mayores especialistas en la vida y obra del escritor Jorge Luis Borges. El profesor de lenguas modernas de la Universidad de Pittsburgh, director del Borges Center y editor de la revista Variaciones Borges, Daniel Balderston, disertará sobre la fase oral de Borges, conferencias, cursos y cuadernos, 1949-1955. La conferencia tendrá lugar el jueves 16 de mayo a las 19 horas en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación. La entrada es libre y gratuita y no se requiere inscripción. Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Si las paredes de estos estudios hablaran respecto a anécdotas del pasado, eso era lo que sucedía mientras estaba apagado el cartelito rojo que dice aire, que ahora está prendido. Y les recordamos que estamos en el Filósofo Ignorante, que estamos en el banquete con Ricardo Marquisio y con Fernanda Diab, haciendo un abordaje filosófico, tal vez el mejor abordaje filosófico que podamos hacer nosotros, sobre un tema que en general suele ser ajeno a la filosofía, que son las encuestas electorales. Y bueno, yo creo que Ricardo tenía ciertas cosas para decir. Yo vuelvo a la división entre el mundo real y el mundo ideal. Naturalmente, que lo que decía Fernanda lo comparto en gran medida. Es decir, si uno piensa en un ciudadano racional, comprometido con su polis, ¿no? con su mundo social, evidentemente la encuesta tal como se plantea, es decir, digamos, mezclarle la preferencia por un candidato con una marca que consume o con otra cuestión completamente menos relevante, evidentemente es un síntoma de un cierto deterioro o de un enorme deterioro en la calidad de la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo. Creo que el problema sería cómo podrían ser diferentes las cosas en un mundo como este. Y yo no veo grandes posibilidades de que las cosas sean diferentes. Lo digo con pesar, no es que lo celebre, porque, digamos, la política real es... Primero, es la competencia de caudillo por el voto, eso sucede en la democracia, que de todos modos, eso es mejor que otras cosas, digamos eso es muy imperfecto, muy embromado, pero es bastante mejor. Es decir, para empezar, eso impide los baños de sangre para sacar gobernantes incompetentes o perversos en el poder. Entonces, y eso es bueno, y eso permite además que los ciudadanos tengan un cierto grado de libertad, por ejemplo, que no tienen en otros sistemas que no son democráticos, ¿verdad? E incluso tendencialmente contribuye a un bienestar mayor de los ciudadanos. O sea, porque entre otras cosas, por ejemplo, en una sociedad libre funcionan sindicatos libres, por ejemplo, y entonces puede, digamos, discutir, digamos, su participación en los procesos económicos. En fin, la sociedad democrática tiene una cantidad de efectos, digamos, sustanciales que son buenos en general, bueno. Pero el problema es que la decisión política está totalmente, digamos, intervenida por una lógica de mercado y de competencia. Entonces, a mí una de las cosas que más me impresionó cuando estudié estas cosas es la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, la democracia es otra forma de oligarquía en el mundo real, y eso es casi inevitable. Es decir, incluso hay toda una cantidad de investigaciones empíricas que buscan ser contraejemplo de eso, y es muy difícil encontrar contraejemplos. Es decir, entonces... El ciudadano del mundo real termina usando el voto muchas veces como una especie de arma, como una especie de defensa, como una especie de elemento para sacar gobernantes por alguna razón, digamos, que le parece relevante. Y es cierto, también Fernanda decía con muy buen criterio que debería ser importante el programa, no debería ser importante por qué uno prefiere un candidato y las razones programáticas. En el mundo real los programas prácticamente no los lee nadie, los lee un porcentaje muy pequeño de la población. El voto no se decide por el programa, eso está bastante estudiado, se decide por
múltiples cuestiones, no son solamente irracionales. A veces, es decir, hay ciertas tendencias, hay ideologías, obviamente, hay preferencias más o menos sistematizadas, pero los programas importan poco y también hay una enorme desinterés de la política que además creo que es tendencialmente generacional, es decir, las generaciones jóvenes probablemente, eso digamos, empíricamente se ha estudiado, me parece, pero se interesan bastante menos por la política. O sea, nosotros somos bichos raros ya en nuestra generación. Entonces, por ejemplo, tratamos de ver la política desde otro lugar, desde un lugar de buenos ciudadanos, pero en el mundo real me temo que eso, actual, me temo que eso es todavía más difícil. Bueno, entonces, vuelvo al valor de las encuestas. En el mundo ideal, probablemente, como decía Fernanda, las encuestas, tal como se presentan ahora, no tendrían demasiado sentido. El buen ciudadano elegiría lo que le parece mejor para su mundo social. El buen ciudadano podría discutir los problemas uno a uno, podría enfrentarlos y daría la mejor respuesta que puede y trataría de convencer a sus conciudadanos de que esa es la mejor respuesta y aceptaría, digamos, el mejor argumento cuando lo encuentra. En el mundo real, probablemente la encuesta sea una información más que tiene un ciudadano en un mundo donde él es básicamente un insumo de una clase gobernante, digamos, que está compitiendo por su voto. Entonces la encuesta es un arma para el ciudadano. En cierto modo, conocer lo que pasa es un arma para el ciudadano cuando eso está hecho al menos metodológicamente de manera correcta. Entonces digo, digamos, la encuesta no tendría sentido tal como se presenta para un ciudadano, digamos, ideal. Tiene cierto sentido para un ciudadano en el mundo real porque es un insumo del voto tal como está estructurado en las democracias reales, digamos. Podríamos incluso hasta tener un nombre distinto al del ideal, para el nombre real. Robert Dahl se llama poliarquía a la democracia, sí, como mundo real, y bueno, podríamos decir que el ciudadano en la poliarquía necesita las encuestas y que no sería bueno escondérselas. Pese a que no, el ciudadano del mundo ideal, el ciudadano de la democracia a la que aspiraríamos, no las necesitaría. O sea, que en esto que traes, a mí me queda una incógnita que me queda a mí, es si en esto de los ciudadanos necesita que no le escondan las encuestas, ¿no? Me parece una frase interesante, una frase que responde de forma muy interesante la pregunta original, ¿no? Es decir, más allá del bien o el mal, o más allá del bien que puedan producir, necesita que no le escondan las encuestas. Una de las preguntas que yo me hago como subsidiarias es ¿hasta dónde conocemos la totalidad de la encuesta? Digamos, en cuanto a todas las preguntas formuladas, a cómo fueron formuladas las preguntas, porque hay encuestadoras que lo ofrecen, es decir, la pregunta se hizo de esta forma, e incluso hay encuestas abiertas y cerradas, ¿no? Cuando hacen la pregunta, ¿a quién va a votar usted? Es una pregunta. ¿A quién va a votar usted? ¿A este o este? Es otra pregunta. No es la misma, aunque lo parezca. Y bueno, a mí me queda a veces eso de si una encuesta que en general también es un producto, es decir, también en tanto insumo, la encuesta se vende y se compra. Es decir, hay quien la hace porque tiene alguien que la va a comprar y hay un comprador. Bueno, ¿hasta dónde al ciudadano le llega la misma información que a quien compró la encuesta? Ricardo me hace directamente que no con la cabeza, no nos llega esa información. Bueno, ahí ya hay un salto, ¿no? Entre una cosa y la otra. Y luego yo siento que en esto estamos como voy a poner como dos dilemas, ¿no? El de Maquiavelo entre los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es un libro, una obra de carácter fuertemente republicano, donde defiende la participación ciudadana, y El Príncipe, es esa obra que de alguna manera está dedicada en un momento puntual a los consejos para tomar el poder, ¿no? Y digo, en esto que estamos entre lo ideal y lo que está sucediendo efectivamente, a mí me estaría dando la sensación de que la encuesta hoy estaría formando parte de los consejos para príncipes, si se quiere, y que también tiene que ver con otro dilema más bien a nivel ético entre las éticas deontológicas, es decir, aquellas que tienen que ver con los principios. Me parece importante explicarle esto a Juana, que me está escuchando, a mi señora madre. Las éticas deontológicas son aquellas que uno
lleva adelante una acción porque esta tiene que ver con un principio al cual está aferrado, no matar. Estoy convencido de que no hay que matar y no lo hago por eso. Y bueno, después están las éticas consecuencialistas que miden un acto por las consecuencias que tiene ese acto. Un acto es bueno porque genera buenas consecuencias, ¿no? Y allí parece ser que la encuesta podría llegar a parecer para el ciudadano, un ciudadano consecuencialista, que no está atado a un principio ideológico o político, digamos, convencido, si se quiere, de tal ideología, sino más bien es consecuencialista en el sentido, bueno, dado este panorama que tenemos enfrente, tal vez mi voto, si va hacia mi preferencia primaria, sea un voto inútil, y luego, entonces, digo, no voto esto, sino que mi voto tiene tal utilidad porque yo quiero que no gane fulano y gane mengano, y por lo tanto ahora ya hablar de voto útil es conceptualmente fuerte, ¿no, Fernanda? Sí. Digo, respecto al tipo de ciudadano que tenemos adelante. Te tiro la pelota a vos y sí. Es el momento en el que hoy hablábamos de si tendría sentido tener encuestas en una sociedad más pequeña, ¿no? Claro. O sea, si esto no será funcional a una sociedad de masas. Probablemente sean de las pocas acciones las de ir a votar, en donde la persona siente que está generando alguna transformación o algún cambio, porque las sociedades de masas y los grandes poderes con los que convivimos muchas veces nos hace sentir impotentes, ¿no?, ante la posibilidad de algunas transformaciones. Y supongo yo que eso genera la idea de utilidad, o que estás generando algún cambio. Pero si me permitís, quisiera rebobinar un poco y volver a esta idea que decía Ricardo de la importancia de que se muestran las encuestas. Es decir, mi crítica a las encuestas nunca me llevaría a decir prohibimos las encuestas o ocultamos las encuestas al público. Pero me parece que lo importante es tomar conciencia de esto. Bueno, si esto es lo que tenemos, así funciona, y dentro de todos sus problemas es el mejor sistema, eso no es trivial, porque estamos en un marco. O sea, es horrible comenzar las frases diciendo en un contexto de tanta crisis. Bueno, pero lo cierto es que hay algunos indicios que nos hacen pensar que probablemente el acuerdo acerca de que la democracia es el mejor de los sistemas posibles pueda entrar en crisis. De hecho, si me permitís solo un paréntesis, el último informe de Latinbarómetro ubicaba en Uruguay a un 28% de la ciudadanía que en realidad no valoraba la democracia, que le daba más o menos igual si era una democracia o una dictadura. Perfecto, ahora tenemos datos empíricos que no es lo nuestro, apoyan, pero nos podemos servir de ello. No, por supuesto, debemos hacerlo. Tampoco hay que hacerse loco y decir, bueno, no me importa la realidad, estoy en la Torre de Marfil reflexionando sobre esto, y si el mundo funciona de otro modo, el problema del mundo. Bueno, no. La filosofía política tiene que lidiar con establecer puentes entre aquellos modelos que consideramos válidos, deseables e ideales, y el material con el que contamos, digamos, qué tipo de seres somos, qué sistemas tenemos, cómo nos organizamos actualmente. Entonces, bueno, si llegamos a la conclusión y todavía aceptamos y tenemos el acuerdo de que este es el mejor de los sistemas posibles, también tenemos que pensar que ese mecanismo que creemos que funciona en ese sistema, si no contiene un germen que parece funcional, pero que es destructivo, porque reproduce o alimenta esa concepción del ciudadano distanciado de las responsabilidades y de los compromisos que tiene para con ciertas decisiones, y que al que solo se le consulta cada 4 o 5 años. Y eso tiene muchos riesgos. Por ejemplo, reacciones ante ciertas situaciones de crisis, o cierta forma de organización o cierta institucionalidad que se da ante un gobierno. Bueno, no me preguntas nada durante 4 o 5 años, me pones la urna y voto cualquier cosa. Con una reacción a eso. Entonces, si bien es lo que tenemos,
y es lo mejor tal vez ante otras opciones que podamos tener, me parece que es importante ir tomando conciencia de esos mecanismos. Bueno, le damos importancia a las encuestas, ponemos focos en la campaña, nos divertimos viendo las diferentes opciones, algunas al borde del ridículo, pero eso nos hace correr el foco de lo importante, de lo que realmente es importante en la política, y de pensar que la política es una herramienta para transformar, para cambiar, para generar mejores condiciones para la vida de la gente. O sea, cuánto de eso que creemos que es expresión de libertad, acceder a las encuestas, estar informados, tener campañas políticas donde la gente convive, o sea, nos vanagloriamos, ¿no?, de que en las ferias están las carpitas una al lado de otra y la gente puede convivir pacíficamente, eso está muy bien, pero cuánto corremos el foco de cuáles son las funciones más relevantes y las cosas más profundas que se manejan o que deberían ocurrir en la política. Estamos sacando el foco de donde se tiene que jugar el partido realmente, ¿no? En cuestiones relacionadas con cómo nos organizamos socialmente, cómo una sociedad tan pequeña como la nuestra puede tener los niveles de desigualdad que tiene y no podemos hincarle el diente a eso y lo podemos solucionar, ¿sí? Transformaciones que son de fondo y que cada 4 o 5 años ponemos el foco en algo que es divertido, es lindo, nos recuerda que es mejor solucionar los conflictos con los votos y no por las armas ni con la sangre, pero también nos oculta o nos disfraza algunas cuestiones que son, desde mi perspectiva, más importantes. Ricardo. Sí, yo creo que eso me parece muy probable que gente, no me sorprende que cada vez más gente piense que la democracia le es indiferente, entre otras cosas porque, claro, cuanto menos compromiso hay con la política, menos uno se da cuenta de la importancia que tiene un cierto método de decisión, un cierto marco de decisión, una cierta institucionalidad. Entonces, si alguien se interesa completamente por eso, evidentemente no va a tener claro. Ahora, uno ve la importancia de que exista eso cuando funciona muy mal. O sea, por ejemplo, cuando un cierto núcleo gobernante toma decisiones muy, muy equivocadas y no hay forma de sacarlo del poder. Y entonces es bueno siempre recordar que en última instancia el ciudadano puede usar su voto como un arma para sacar del poder gobernantes que son completamente indeseables, que han fracasado estrepitosamente, claro, hay mucha, en el mundo real hay demasiada ejercicio manipulativo que tiene que ver con también con el desinterés en la política. Es decir, por ejemplo, uno puede ver que algunos gobernantes, algunos políticos mienten de una manera estrepitosa y no pasa nada. O sea, nadie los castiga por mentir o por, digamos, o por decir, o por incumplir sus promesas sistemáticamente, ¿no? Es decir, y bueno, pueden salirse con la suya. También uno ve que la democracia pasó a ser, la democracia real, la poliarquía, pasó a ser del mundo de la lucha por el consenso casi a una guerra de trincheras. Si la gente mucha gente está, digamos, aferrada a un cierto esquema ideológico y es muy difícil que se mueva de ese esquema, pase lo que pase con los políticos reales. O sea, eso también es un fenómeno curioso. Entonces, evidentemente la encuesta le va a servir a ese ciudadano porque en realidad básicamente lo que le importa es que el otro lo gane. Es decir, ¿no? Es decir, él va a usar su voto como un arma para evitar que otro bloque ideológico no llegue al poder. Y bueno, eso es sumamente indeseable. Eso es, porque además eso genera una suerte de estafa, de que la gente compra, es decir, tiene que comprar paquetes completos de ideas, claro, y tiene que aferrar sus paquetes completos de ideas, y bueno, las elecciones terminan siendo la posibilidad de que nos movamos unos milímetros de un paquete u otro. Y además, para complicar las cosas, los paquetes se terminan pareciendo mucho entre sí, cada vez más, y las diferencias son muy pocas programáticamente. Entonces los políticos tienden a diferenciarse por cosas totalmente banales, superficiales. Yo que sé, ahora uno puede ver en TikTok un político comiendo un choripán haciendo un chivito. O sí, cosas así, digo, es decir, entonces, bueno, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido porque el tipo de consumidor, en el sentido más lamentable, pero real del término, es lo que está buscando.
Y no, yo no sé si vamos a llegar al punto de que alguien va a elegir un político porque hace esas cosas, pero forma parte de un paquete general de aceptación de un político. Entonces, de vuelta, la encuesta, lamentablemente, para la forma en que está estructurada la institucionalidad democrática actual, debe ser conocida por el ciudadano y el ciudadano debe poder ser usado eso como insumo. Claro, pasan dos cosas. Lo que vos decías, Marcelo, es cierto, hay distintos tipos de encuestas. Las encuestas mejores suelen ser más caras y los políticos las suelen encargar para sí y las difunden si les conviene. E incluso las difunden a veces se difunden las que no, a veces cargan más de una y hacen difundir la que les conviene que se difunda, y entonces eso se ve mucho con la apelación explícita al voto útil. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pasan esas cosas, claro. Entonces, no siempre lo que el ciudadano conoce es lo mejor. Yo pienso que las encuestas además deberían ser seriamente auditadas, es decir, debería ser, me parece, eso parte, me parece, de la preservación de la libertad política de los ciudadanos, que es tan importante, preservar la información completa de la encuesta, que todas las encuestas tuvieran que ser muy claras en cuanto a su metodología, en cuanto a toda la cantidad de preguntas que hacen, en cuanto a quién les pidió la encuesta, en fin. Yo creo que cuando una encuesta se difunde, debería difundirse con todo ese paquete completo. Y eso hace un ciudadano informado también, que tiene que ver con lo que veníamos diciendo. Sí, yo insisto en esto. Sí. En realidad no es... con respecto a mi posición, que está en camino, porque en realidad me puse a pensar más sobre la cuestión de las encuestas en particular a partir de la invitación. Pero por supuesto que no ninguna restricción, sí, este tipo de controles me parece bien, estas regulaciones que plantea Ricardo, pero el problema es cuánto le debemos a esa imagen negativa que empieza a crecer acerca de la democracia a cómo funcionan las cosas efectivamente. O sea, la culpa es de la democracia o es de estos mecanismos que se volvieron funcionales a los modos que nos hemos dado, pero no hay un solo modelo de democracia, no hay una sola forma de institucionalidad democrática más allá de los mecanismos y de los instrumentos más básicos del voto, de la libertad, de la división de poderes, de la decisión de la mayoría. Pero hay variantes y hay una cierta institucionalidad que puede generar otras condiciones en donde el compromiso haga que mantengamos o preservemos o se defienda de mejor manera. No sé cuánto estos mecanismos entre los que se encuentra la encuesta no favorece lo contrario. Entonces, la pregunta es, obviamente, no eliminarla, pero concienticémonos acerca de cuánto reproduce tal vez lo que no sea mejor de la democracia. Claro, creo que lo que subyace allí, en todo caso, es esa pregunta sobre la democracia en sí, sobre cómo está funcionando. Claro, sí. Pero estoy de acuerdo que la encuesta, tal como está en los hechos, cuando se realizan los hechos, se difunden los hechos, no contribuyen para nada a un ideal de ciudadanía, a una aspiración, a un objetivo de ciudadanía. Pero hay cosas que son peores, por ejemplo, el jingle publicitario. Sí, claro. O sea, digamos, y que son más antiguas, que las veces son, no, ya se empezó a hacer, y hemos llegado al paroxismo ya de que digamos, son cantiletas totalmente vacías de contenido, que son todas iguales entre sí. A la estética llevada a la que digamos yo estoy de acuerdo que la encuesta no es la contribución más racional al debate político, pero la veo inserta en un paquete de cosas donde no creo que la encuesta sea la peor. Eso podría ser. Sí, sin duda, y en última instancia, para quienes son candidatos hoy, para quienes aspiran al poder, evidentemente tienen su grado de utilidad bastante clara en esto de ir a buscar el bloque de indecisos. No puedo extenderme mucho porque ya ha pasado el tiempo que es tirano en los medios. Voló, ¿no? Sí, voló. Yo quiero decir que voló. Yo disfruté muchísimo este espacio con ustedes dos. Me quedó mucha cosa para decir y bueno, y surgieron, me parece, un montón de temas aledaños para discutir. Les agradezco gracias a vos, a Fernanda, a Ricardo, pero nos vamos a ir a una canción que has elegido vos, Ricardo, que no tenemos mucho tiempo para presentarla, pero bueno, es una canción que habla mucho de lo que estuvimos hablando hoy, también habla de democracia y me gustaría que nos contaras por qué.
Bueno, Leonard Cohen es, bueno, probablemente sea una de las personas que más he admirado en mi historia personal, así que y bueno, Democracia es una canción que Cohen nunca es lineal ni obvio en sus planteos. Y por lo tanto me parece que una cosa como la democracia, que es tan volátil, tan etérea, tan aspiracional, es decir, Cohen dice algo así como que la idea de que algo no es real, o que es real pero no está donde lo estamos buscando, a mí me parece, hay una cantidad de imágenes extraordinarias en la canción. Está el poderoso, la nave del Estado volando, y nosotros buscando la democracia en alguna parte. Bueno, sí, la democracia es esa cosa tan etérea, tan al mismo tiempo subjetiva, aspiracional, y al mismo tiempo colectiva, ¿no? Entonces, y no deja de ser nunca parte de una búsqueda individual. Bueno, entonces eso realmente me pareció fantástico como Cohen presenta este tema, como todo lo que hace Leonard Cohen. Así que bueno. Y sin duda es un concepto de democracia al cual aspiramos. Nos vamos hasta el próximo martes. Un abrazo grande a Patti, que se mejore. Leonard Cohen, Democracy.